A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a Causa y Efecto, los efectos de la política y en la economía analizados desde sus causas. En una sociedad democrática se enfrentan gobierno y oposición. Se enfrentan en términos democráticos, discrepando, contrastando conceptos, no en los términos depredadores a los cuales el gobierno del presidente Correa acostumbró al manejo de la política. Es fundamental entonces establecer, para saber qué pasa en la política, qué es lo que hace el gobierno y qué es lo que quiere la oposición. ¿En qué hay oposición? ¿Sobre qué temas hay oposición? Para conversar del tema, hoy está con nosotros el asambleísta por Guayas del movimiento Creo, Roberto Gómez. Roberto, gracias por estar aquí. Antes de entrar al tema específico de la agenda de la oposición, dictaron orden de prisión preventiva contra Correa, hay alerta roja de Interpol. ¿Tú crees que esto da argumento para las expresiones correístas en el sentido de que habría una judicialización de la política? Bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Yo creo que las cosas que son correctas tienen que suceder más allá de que los correístas puedan utilizar o no esto como el discurso de victimización que han tenido, ¿no? Un discurso falso, como falso es que hubo una década ganada y que fue un gobierno honesto el gobierno anterior. Lo hacían inclusive antes de que existan todas estas investigaciones ya. Y la victimización hoy que ellos utilizan pues no es nada más que un cinismo trasladado a un canal que es la Asamblea Nacional y los curules que ellos tienen. Y lo único que nosotros le deseamos a cualquier persona que esté investigada por la justicia es que haya sido una investigación y que sean investigaciones y juicios imparciales como los que él le negó a cualquier persona que le hizo de oposición en los últimos 10 años. ¿Tú crees que hay realmente un ambiente de imparcialidad en la justicia en este momento? Es decir, pensemos, visto desde fuera, ¿no? Que a un expresidente le ordenen prisión preventiva no es nada sencillo, no es nada pequeño, ¿no? Y en países como los latinoamericanos siempre genera la suspicacia de pues hay intereses políticos. ¿Cómo argumentarías tú, o sea, explicándolo a una persona de fuera, ¿no? ¿Por qué crees que esto es más independiente de lo que era antes? Bueno, yo lo que creo es que las pruebas que han presentado y que ha contado Fernando Balda, en este caso particular, que no solamente vienen y son cuestiones internas, es decir, estos grandes escándalos que han tenido consecuencias legales en el Ecuador, los más importantes no solamente vienen de la investigación interna de la justicia. Es decir, cuando hubo el tema de FIFA, fue una investigación de afuera que llegó y que era innegable simplemente ya seguir protegiendo a quienes estaban en corrupción. Lo mismo con el tema de Odebrecht. Coincide que en este hecho particular también viene de unas investigaciones de Colombia, de la Fiscalía de Colombia, y de un secuestro que ellos en la Fiscalía colombiana también lo determinaron así. En consecuencia, esto de acá, más allá de que los cambios de un lado al otro, sacar las justicias de las manos del correísmo para ponerlo en manos independientes, siempre puede significar cualquier tipo de suspicacia. Este es uno de los casos donde hay justicias de otros países que están interviniendo también, demostrando que las investigaciones tienen que darse y un juicio imparcial tiene que darse para poder encontrar la culpabilidad. Es un argumento bien interesante. Es decir, el caso de Balda en Colombia ya se juzgó. Correcto. Y Correa dijo que se había juzgado en Colombia. Y cuando acepta que se juzgó en Colombia, acepta que se produjo una infracción, ¿no? Sí, bueno, la aceptación o no de Correa es irrelevante, ¿no? Su palabra es lo que es, pero sí coincide que este escenario es un escenario similar a los otros casos, ¿no? Donde no es solo la justicia ecuatoriana, que además hoy
aparentemente pues una justicia que está actuando apegado a derecho y de manera imparcial, ¿no? Sin apresuramientos, y haciendo lo que se tiene que hacer en una nación donde hay una institución que funciona. Salir de un lugar al otro, del secuestro de quien tenía la justicia antes de Correa, del secuestro de la justicia durante Correa, a hoy ver jueces que puedan actuar de manera independiente, pues yo creo que son pasos importantes en el Ahora, Ecuador. ¿por qué se produce eso? ¿Tú reconocerías o le darías mérito al gobierno de Moreno el que, cambiando el entorno político, estas cosas se han podido suscitar? Me refiero a que ya no hay un fiscal correísta, hay un Consejo de Participación Ciudadana que está reestructurando toda la estructura de control. De alguna manera el presidente Moreno, por lo menos en la retórica, ha dicho pues, que él no quiere meterse con los jueces. Este cambio de entorno político sí favorece también que esto pueda suscitarse, ¿no? Mira, en términos generales, siempre hay que sospechar de cualquier gobierno y de sus intenciones. En términos específicos con respecto a lo político, donde llega el tema del Consejo de Participación Ciudadana por votación popular y se cesa anticipadamente a todas estas instancias que tenían bloqueadas y con candado, encerradas y secuestradas las instituciones del Estado, pues yo creo que fue una buena decisión. Fue una buena decisión preguntarle a la gente si quería que haya un nuevo consejo que haga todos estos cambios, más allá de que en el tema particular de la Fiscalía fue la Asamblea Nacional con la firma de un juicio político que participamos en esa firma, pues si propusimos el juicio, se censuró al fiscal general de la Nación, ¿no? Yo lo que creo es que el gobierno pues tiene que reconocérsele el llamado a consulta popular, que es quien lo podía consultar. Así de sencillo, en términos políticos, ¿no? Que es algo que lo ratifico en términos políticos porque yo creo que hay que separarlo de los términos económicos, hay que separarlo de la lucha a la corrupción todavía. Vamos a conversar sobre eso para establecer algunos campos en los cuales, para dar identidad a lo que es la oposición, ¿no? Pero quería simplemente ambientar. Evidentemente que no hay un acuerdo, digamos, entre lo que el movimiento Creo, la propuesta de Lasso a la presidencia y el gobierno de Moreno. ¿O hay coincidencias? Yo creo que Guillermo Lasso, el 22 de mayo del año pasado, antes de posesionarse el nuevo presidente de la República, le dijo al Ecuador varios puntos por los cuales nosotros podríamos contribuir para que haya una gobernabilidad importante en términos de tranquilidad, de justicia y de bienestar para los ecuatorianos. Uno de esos puntos fue esclarecer el tema del 30S, otro fue la eliminación de todos los impuestos que nosotros hemos pedido que se eliminen, otro tiene que ver con el tema de Gabela, y en ese sentido nosotros hemos tenido un discurso que ha venido siendo muy claro y muy consistente los últimos 8 años que hacemos organización política junto a Guillermo Lasso y al movimiento Creo. Y cuando él lanza la consulta popular, pues no es algo que era ajeno a nosotros, es una consulta que nosotros propusimos y era la forma... La consulta de Moreno. Cuando lanza la consulta popular Lenín Moreno. Incluía muchos puntos de la propuesta de Lasso sobre la consulta. Y nosotros creemos que al ser correctos pues hay que reconocerlos. Ahora, cuando nosotros le decimos a ellos que le podríamos dar los votos para poder... Y la confianza, de manera más importante, en términos de la ley económica, por ejemplo, ahí no hay la coincidencia. Por ejemplo, ahí el gobierno buscó los votos en lugar de buscar la confianza del sector externo frente al Ecuador. Porque... ¿Cómo buscó los votos del gobierno? Bueno, pues pudo hacer los acuerdos con las personas que votaron con ellos, ¿no? Las conversaciones que hubieron eran públicas, están redactadas y en crónicas de los periodistas que estuvieron ahí durante la asamblea, y yo creo que de manera evidente fue. Ahora, nosotros también fuimos muy claros. ¿Hubo una alianza entre el gobierno y los socialcristianos? Yo creo que hubo una conversación donde... Pero hubo votación del Partido Social Cristiano. Sí, sin duda. Yo creo que conversaron, y al conversar pues acordaron el mínimo que para ellos era suficiente, que no fue suficiente para nosotros. ¿Para los socialcristianos conviene elevar el techo de deuda entonces? Es decir, no establecer un plan o compromisos para evitar que ese incremento de deuda pueda significar el despilfarro y la corrupción de estos años. Mire, yo creo que ambos reconocemos, si pudiéramos hablar por ambos, y no puedo hablar por ellos, reconocemos que el Ecuador no puede apagar las luces frente a la realidad, ¿no? Pero para nosotros, este es el gobierno que, teniendo un límite de deuda y habiendo reconocido que se había superado el límite en junio del año pasado, aún así se endeudó 7.000, 8.000 millones de dólares más. O sea, ya hay una violación a la ley de parte de Lenín Moreno. Y sabiendo eso, pues nosotros simplemente no podríamos aprobar una ley donde, primero, que no presenta ningún plan económico.
lo que hace es, de manera arbitraria, decidir cuál industria se incentiva y cuál no, en buena hora que se incentiva alguna. Pero si el impuesto es reconocido como favorable para el incentivo de la industria y la generación de empleo, entonces hay que dar incentivos para todos. De la misma manera, las remisiones, el problema de las remisiones es que fue una herramienta mal utilizada. Es decir, las remisiones tributarias deberían darse para que cuando hay una reforma estructural tributaria importante y hayan deudas, intereses, moras del régimen tributario anterior, ya no tenga sentido cobrar todo lo anterior, porque hay un nuevo régimen tributario, pero el gobierno lo ha utilizado en términos de financiarse. Y la otra cuestión tiene que ver con la deuda. Y el plan cierto, expreso y plasmado en la ley que diga cómo se va a evaluar año a año la política económica para reducir el déficit, por ejemplo. Ahora, esta semana se anunciaba que el gobierno dejó de gastar $1.200 millones. Es decir, y se anunciaba como una contracción del gasto. ¿No hay ahí una evidencia de una intención de cortar gasto? Bueno, pues nosotros creemos que tiene que haber más evidencias que esas. Eso pasó esta semana, no la semana anterior. Si lo hace, en buena hora, porque eso quiere decir que digamos que la posición nuestra, que es frontal, que es seria, nosotros nunca dijimos es imposible que se endeuden más, lo que dijimos es necesitamos generar estos candados para que de manera previsible el gobierno no haga lo que le da la gana y simplemente al tener un artículo que dice que la deuda, el techo no va a regir por los próximos 3 años, se puedan agarrar de eso para tomar la deuda que les da la gana sin pedir permiso de la Asamblea, a pesar de que en la misma ley hay un artículo que todavía habla del 40%, ¿no? ¿Cómo ves si esto que acabas de describir sea, digamos, impulsado, ¿no? Propuesto por alguien que estuvo hace poco en el sector empresarial, que es el actual ministro de Economía? El ministro de Economía vino al sector empresarial con un discurso en el sentido de que había que reducir gasto, que había que ordenar las finanzas públicas, y cuando se sienta en el ministerio dice, bueno, deben cheque en blanco. Claro, yo creo que ahí, y él fue muy claro al principio, ¿no? Y él dijo algo así como, yo ya no represento a los empresarios, yo represento al Estado. Pero ¿cómo? De acuerdo, eso me parece muy bien, pero... Y al hacerlo, simplemente lo que tú puedes ver es que el marco, el régimen, la cuestión del socialismo del siglo XXI, la manera de dirigir la economía, el alto gasto y la deuda para financiar ese gasto ahora que ya no hay los precios del petróleo, siguen teniendo un peso relevante. Teníamos la ideología en el gobierno. Todavía sigue, claro. Y ojalá que el ministro tenga la oportunidad de hacer todo lo que él sabe que es correcto. El ISD, que dice que debe reducirse a 0 en el proyecto, también dice que tiene que haber un informe del ministro de Finanzas para ver si se reduce o no. En consecuencia, eso no funciona. El presidente pone y saca al ministro de Finanzas a su conveniencia. Ahora, ojalá que él se quede, porque dentro del gobierno aparentemente sería lo más sensato que hay en términos de una política económica más o menos razonable. Pero aún llegando él, aún estando el señor Campana, la paquetaza no la eliminaron. Y tuvieron que esperar a que la comunidad andina, la Secretaría General de la Comunidad Andina, se pronuncie para eliminarla, y ahora dicen que en buena hora que la eliminaron. Entonces, las cosas que son correctas tienen que hacerse. Y no hay que tener miedo a hacer lo correcto, aunque eso signifique renunciar a reconocer que se equivocaron a haber creado todas estas tasas. Tal vez lo que se esperaría es mayor coherencia, ¿no? Si yo dije que la tasa aduanera era mala en el sector privado, pues en el sector público tiene que ser exactamente lo mismo. Correcto. Y esa falta de consistencia parece que genera conflictos o por lo menos incertidumbre o credibilidad sobre lo que realmente persigue el gobierno. Y es que él, sabiendo todo lo que se tiene que hacer, que proponga políticas a medias, simplemente va a hacer resultados a medias, probablemente, potencialmente resultados a medias, con el grave riesgo de que luego se diga que estas políticas públicas, que son las correctas, pues no funcionan, cuando lo que se tiene que hacer es aplicarlas de manera integral, de manera no pragmática, porque yo creo que el pragmatismo es una cuestión medio terrorífica, pero que en términos de apegados a ciertas ideas funcionan, porque cuando tú quieres generar empleo, dinamizar la economía, lo que tú tienes que hacer es darle libertad a que las personas tengan más decisiones para qué hacer con el dinero que honestamente se ganaron. Cuando tú tienes una tasa alta, lo que haces es encarecer la vida de los ciudadanos. Luego dices, no, es que si ponemos tasas bajas, entonces el sector productivo es menos competitivo. Entonces lo que tienes que hacer es bajar los impuestos. No, es que si vamos, entonces no te importan los... Entonces luego la contrarrespuesta es, no, es que si bajamos el impuesto, el Estado se queda sin recursos.
No, entonces no te importa ni el consumidor, ni el ciudadano, ni el sector productivo. Lo que te importa es realmente el Estado. El Estado, financiar el Estado. Financiar el Estado. Entonces, de ahí viene toda esta política. Hay ¿no? sectores influyentes, diría, ¿no? En la política, en la economía, que sostienen que este es un periodo en el cual más bien hay que buscar la unidad nacional, ¿no? Y eso pasa porque hay que bajar el nivel de crítica, no hay que decirle mucho al gobierno, porque hay que mejor apoyar, porque la conclusión es, de alguna forma, Moreno, digámoslo en términos sencillos, coloquiales, nos está quitando a Correa del camino. No, yo creo que cuando hizo lo correcto en términos de la consulta popular, pues lo hizo bien y en buena hora que lo haya hecho, y si hay que reconocer que lo hizo, pues está bien, ¿no? En términos de lo político, si está mal la política económica, tenemos que decirle que está mal la política económica o que es insuficiente. Si eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es decir la verdad sin andar calculando, ¿no? Nosotros no tenemos que andar tomando decisiones con calculadora, eso no es parte de la política de Creo, no es parte de la política de Guillermo Lasso, no es parte de mi política personal. Y si es verdad que nosotros queremos un país de paz, y si es verdad que todos estamos cansados del conflicto, ¿no? Y que quienes hacemos política y aparecemos por ahí en una pantalla o tenemos una voz temporal, pues tenemos que poner un ejemplo del tipo de sociedad que queremos. Pero tampoco podemos poner la libertad por debajo de la paz, ni buscar una paz falsa basada en mentiras. La paz no es falta de controversia, ¿no? Correcto. La paz es discrepar y resolver las controversias racionalmente. Democráticamente. Y así lo hacemos. Cuando nosotros tuvimos el planteamiento, ¿qué hicimos? Fuimos clarísimos. Podemos dar el voto si es que se ponen estos candados. Pero hubo un esquema de negociación con el gobierno, me refiero, no, digamos, no como negociación, conversaciones formales para establecer cuáles son sus mínimos, cuáles son las posibilidades de que... Formalmente hubo en la comisión, a través de Homero Castañer y Patricio Donoso, y como miembros de la comisión siempre se conversó con el resto de la comisión y el presidente. Ahora, el presidente de la comisión es morenista. Bueno, digamos que es de Alianza País, ¿no? El presidente de la comisión, Esteban Albornoz. Y esas conversaciones fueron respaldadas por un documento formal presentado en la comisión, firmado por también Homero Castañer, miembro de la comisión, y Patricio Donoso. Tú que estás en la asamblea y ves digamos, en los corrillos, ¿no? O si no lo escuchaste, una interpretación. ¿Por qué los sectores que no están en el gobierno le dieron el cheque en blanco al gobierno? Me refiero volvemos al Partido Social Cristiano, a Izquierda Democrática, bueno, los independientes que están ahí, yo diría bisagras. ¿Por qué le dan un cheque en blanco? ¿Qué esperan? Pensando en que siempre puede haber intereses. Mire, pensando mal, yo creo que todos tenemos clara cuál es la película. Pensando bien también, pero ¿cuál es la película? Nosotros, yo creo que nosotros fuimos muy claros al decir que nosotros no estamos dispuestos a conceder cosas que no sean totalmente buenas para el Ecuador. Pero te decía, ¿por qué crees tú que los que votaron por el cheque en blanco lo hicieron? ¿Qué buscan? Yo creo que no, yo creo que sobrevaloraron la remisión de... Hablo del techo de deuda, ¿no? Es que sobrevaloraron esas otras dos cosas. Sobrevaloraron la remisión, sobrevaloraron, que tiene su valor, ¿no? Sobrevaloraron también el tema de los incentivos arbitrarios, y hicieron de un lado algo que toda la oposición y que todos los ecuatorianos, yo creo que sensatos, reprochamos los últimos 10 años, ¿no? Un endeudamiento indiscriminado, sin ningún tipo de límite, con una no acompañado de políticas públicas correctas, y al sobrevalorarlo, yo creo en lo particular que se equivocaron. Solo el tiempo dirá también después si es que al tomar nueva deuda piden o no permiso a la Asamblea, o en qué momento ellos se acogen a la línea que dice que el 40% no rige para los próximos 3 años. En la ley se dice que los próximos 3 años hay, digamos, posibilidad libre de endeudamiento, y al 4º año un plan de convergencia. Que no existe plan de convergencia. Pero sería cuando ya cambió de gobierno, ¿no? Y además en cambio de gobierno. Es que eso es lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? El gobierno anterior de Alianza País solo le interesaba pasar sus 10 años y tirarle la pelota al siguiente gobierno. Sucede que el gobierno siguiente es el gobierno de Alianza País, de Lenín Moreno, vicepresidente Rafael Correa, y prácticamente le importa tirar la pelota al siguiente gobierno. Y nosotros no podemos seguirle heredando deuda a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que nosotros resolver el problema hoy. Y una de las formas que nosotros planteamos, que es seria para resolver el problema hoy, era con el plan que elija el gobierno presentar,
que sea previsible, que sea conocido. Y que se apruebe. Que sea medido y que sea aprobado por la Asamblea Nacional en esa misma ley. Y mire usted que a pesar de haber aprobado la ley, las condiciones externas, el riesgo país, no cayeron. ¿Por qué? Porque ellos consiguieron votos con esto, pero no confianza. Entonces, ellos pudieron haber agarrado el mínimo de votos como que si contando un número de votos sea suficiente. Pero para tener confianza, no es que se tiene que hacer lo que nosotros decimos. Es que es evidente que los mismos actores políticos o económicos que defendían esta ley y que se referían a nosotros como que no puede ser que la estemos boicoteando, también conocen que lo más sensato era poner ciertos controles adicionales a la deuda, al hecho de tomar deuda, que generarían aún más confianza. Y también saben que no hay un plan económico en la ley. Es decir, el primer año de gobierno, el presidente de la República nos dijo en junio que se había demorado 2 veces en saber que la mesa no estaba servida y que había que esperar 2 meses más para tener un plan económico. Se esperó hasta octubre y mandaron una ley económica que sirvió para lo que sirvió, lo dijimos, la calificamos como la ley de su mejor esfuerzo, ley económica urgente. Y hoy, al segundo año, viene la segunda ley económica urgente también. Lo que nos deberían decir para tener algo de previsibilidad es en qué mes del año que viene mandan la siguiente ley económica urgente para seguir tapando el día a día de su mala administración, si es que así fuera. ¿En qué tiempo vamos a tener un programa económico? Hay una área económica sobre la cual evidentemente hay una discrepancia. Tema ley de comunicación. El gobierno envió un proyecto, ha bajado el perfil significativamente y el peso, ¿no? Y la actitud perniciosa de la Superintendencia de Comunicación. Hay un proyecto viable, es decir, creo tomaría la propuesta del gobierno, había una propuesta del asambleísta Lourdes Cuesta, ¿por qué no abrir un espacio de discusión donde estén los medios de comunicación, el gobierno, la asamblea, para formular ahí un proyecto concreto? Sí, y ya hay una práctica similar en un proyecto previo, que es el proyecto de la Ley Orgánica de Educación Superior. Se reunieron los actores, participaron las universidades públicas, las privadas, y se logró sacar una ley orgánica de consenso. Y de consenso no quiere decir pero que los rectores están inconformes, ¿no? Y están pidiendo un veto. Pero con todas las conversaciones que se tenían con la comisión, con los distintos actores, los que llegó la conversación al bloque fue: esta ley es una ley de consenso en términos de que el consenso no es lo que todos estamos de acuerdo en todo. Quiere decir que es una ley con la que podemos vivir. Y en esta ley de comunicación ahora, lo que nosotros esperamos es que sea una cuestión similar, ¿no? Sabemos cuál es la mejor ley posible, así lo planteamos. ¿Cuál es la mejor ley posible? La mejor ley posible es la que simplemente regula ciertas acciones, pero deja la decisión máxima a los ciudadanos. Es decir, una ley sí puede ser medida en términos de que, después de la aplicación de esa ley, ¿quién tiene más poder de decisión? ¿El ciudadano o el Estado? ¿El ciudadano o el grupo de poder? Puede ser un grupo de poder económico, claro, ¿no? No necesariamente una cuestión de ciudadanos versus Estado, pero lo que tiene que ser es la comparación entre el ciudadano y aquellos factores que no le permitan la mayor cantidad de información o que les permiten tener una desproporción en términos del poder. Y yo creo que esta ley de comunicación, la que mira que... Pero ¿por qué no se ha discutido temas fundamentales de la ley? Aparte de todos aquellos que tienen que ver con la restricción a la actividad periodística y comunicación. Están las normas sobre publicidad. Están las normas sobre el 1 por 1. Sí, son normas absolutamente restrictivas. Correcto. Y sobre las cuales nos estamos discutiendo. Aquí yo le pregunté al presidente del Cordicom esto, ¿no? Y él me decía, de todas maneras, los involucrados se están tratando de poner de acuerdo. Le decía, pero claro, se están poniendo de acuerdo en medio de las restricciones. Lo ideal sería eliminar. Correcto. Pero no hay un planteamiento sobre eso. No, lo hay en detalle en la ley. Por ejemplo, hay un artículo que preocupa en la ley. No se me va el número en este momento, pero es uno que habla de los medios como aquellos que se les otorga la frecuencia o el permiso. Y luego, en la propuesta del gobierno, lo que dice es aquellos que pueden difundir su información de manera periódica, sistemática, permanente, y que le llega al pueblo, a la ciudadanía en general. Es decir, al sacar el tema de las frecuencias, también podría estar incluyendo las redes sociales,
Porque un medio digital que de manera permanente, sistemática, previsible, llega a la gente, difunde una información con el interés de difundirlo en términos de eso justamente, de información, pues también eso es una preocupación que yo sí tengo y que ha sido trasladada pues, a los miembros de la comisión también, y que en su momento lo vamos a debatir de esta manera agachada de poder hablar sobre las redes sociales y regularlas también, o incluirlas en aquellas que son supervisadas, al menos no en los ciudadanos comunes, pero sí quienes hacen periodismo a través de las redes sociales, que es algo que no está regulado, que está bien así. En consecuencia, el 1 por 1 fue un fracaso y es un fracaso, y lo que debe hacerse, si quisiera incentivarse algo, es decir, la política pública nuestra se diferencia de la otra no necesariamente suponiendo bien y pensando bien en lo que queremos. Todos queremos que a los artistas nacionales les vaya mejor, pero ellos ponen una ley para, por medio de la fuerza, obligar a la gente a hacer lo que quienes podían abusar de la fuerza determinaban. Nosotros diremos, ok, quizás es mejor poner un incentivo para que todas las empresas que quieran apoyar el talento, la cultura, el arte, o los ciudadanos particulares, al aportar X cantidad de dinero, pues se le pueda deducir del impuesto a la renta, puedan deducir de los gastos ese aporte al arte y la cultura. En consecuencia, deja de ser una obligación, una imposición, y quienes tienen el interés de hacerlo lo incentivan, se genera una relación ciudadano-ciudadano, y el Estado se puede quedar atrás viendo cómo esas cosas que no son las esenciales del Estado pueden llegar a mejor puerto de aquel que el día están, ¿no? Además, escuchar al presidente de los de alguna organización que agrupa medios de comunicación, ¿no? En el sentido que el 1 por 1 genera un serio problema, porque si tú tienes un programa de tangos, ¿sí?, deberías poner un tango argentino y un tango ecuatoriano, que no existe. Correcto. Que no existe. Entonces es simplemente estas creaciones, ¿no?, de fruto de la revolución. De la arrogancia, ¿no? Nosotros queremos que la arrogancia de poder pensar... Del burócrata que cree que puede decidir el mundo, ¿no? Del burócrata muy bien intencionado y seguramente muy inteligente, que cree que con algo de información y con Excel pueden decidir cómo la gente debería llevar su vida. Y eso es lo que vivimos los últimos 10 años, y es lo que vivió Venezuela, y es lo que vivió Nicaragua, y es lo que vivió Argentina antes, y en mayor o menor medida han fracasado, y han fracasado más cuando han podido profundizar más su política pública, y han fracasado menos cuando había un ambiente donde no la han podido profundizar tanto en términos de socialismo del siglo XXI. Hemos pasado revista a temas específicos. Yo quisiera entrar en una parte un poco más conceptual, ¿no? El gobierno de Moreno es un gobierno socialista, ¿no? Que quiere tener una facha más próxima al sector privado, y pues pone 2 o 3 personas que, diría yo, de alguna manera maquillan estas características. Creo es un movimiento que se ha confesado francamente un movimiento de pensamiento liberal. Hay una contraposición. Sin embargo, es importante encontrar formas en que esa diferencia sea visible, ¿no? En la ley económica algo se ha visto, ¿no? Algo se ha visto. Sí. Pero ¿cómo mostrar esa diferencia, ¿no? ¿Cómo reflejar que hay una diferencia de modelo, de forma de pensamiento, de perspectivas, ¿no?, entre lo que significa un gobierno socialista, pues, digamos, ya no del correísmo duro de hace 10 años, y un gobierno que plantea otro modelo? Sí, y justamente partiendo del modelo socialista, ¿no? El presidente de la República dijo que había decidido confiar en los empresarios, en el sector privado, que son los que generan la producción, que es verdad. Pero ¿qué va a pasar cuando pasado mañana ya decidan no confiar y el precio del petróleo vuelva a subir y puedan hacer casi lo que les da la gana, potencialmente? Y esa es la posición que nosotros tenemos que tener. Una posición sospechosa de las buenas intenciones del gobierno, demandando acciones concretas, medibles y previsibles. Y también el presidente dijo que tenían que salirse de la cuadratura del socialismo del siglo XXI. Y eso fue lo que salió en términos de la frase que se comunicó en general. Pero posteriormente a eso dijo que tenían que enmarcarse más en el socialismo del buen vivir, cuando la realidad es que el nacionalsocialismo, o el socialismo democrático, o el socialismo del siglo XXI, o el socialismo que se inventen después, siguen siendo todo socialismo y todo fracasan. Y en ese sentido la diferenciación viene en el mensaje político, en el discurso, en la transparencia al representar ciertas ideas
que son las que sacan adelante a las naciones, que empoderan al ciudadano frente al Estado. Y luego, cuando tienes la oportunidad de aplicarla en la política pública, que es algo que no hemos podido hacer todavía, diferenciarlo, aplicarlas de manera integral para poder tener resultados correctos que evidencien en el Ecuador la mejora en términos de los resultados de trabajo, de empleo. Hay necesidad también de cambiar la forma, digamos, el contenido del mensaje, porque ya no es lo mismo ponerse a Correa que a Moreno. Pero a veces sí veo que hay dirigentes de Creo que toman una línea extremadamente radical, muy agresiva. Y eso, que no son dirigentes menores, diría, ¿no? ¿Cómo lograr que exista esta, pues, una postura un poco de oposición, pero sin tener que llegar a esas formas, algo parecidas a lo que sucedía hace 10 años, ¿no? Bueno, yo creo que las propuestas de Creo todas vienen siempre acompañadas, pero las críticas de Creo vienen siempre acompañadas todas de una propuesta. De una propuesta desde el punto de vista de lo que sabemos que funciona, que al ser crítica la propuesta... Pero pues, puede haber también cierta espectacularidad. Vos referís específicamente al caso de un mal momento del ministro de Agricultura, que habló de que se habían pagado 1,5 millones por los puestos, que era una cuestión, me parece a mí, irrelevante y secundaria, ¿no? ¿Por qué convertir de eso un evento mediático, ¿no? Y hablar del Odebrecht agrícola? No tenías, me parece a mí, presentación. Yo creo que es absolutamente relevante, en cambio, nosotros creemos que es absolutamente relevante que un ministro de Agricultura, que tiene el sector agrícola abandonado todavía, como los últimos 11 pero años... eso es verdad, eso, digamos, es una valoración de la gestión. Ahora, referir al caso específico y convertirlo en un hecho mediático, creo que no desgasta, no hay que ponerle otro contenido, otra forma, otra apariencia a la oposición. Imagínense la gente que no se hubiera hecho nada al respecto. Bueno, no pasó nada, ¿no? Más que la noticia del día. No, y se lo llamó, y luego abandonaron el salón los correístas, los morenistas y algunos otros asambleístas, y se dejó sin quórum la sesión donde tenía que debatirse el tema, ¿no? Y es un tema que sigue ahí, y es un tema que lo estamos viendo nosotros también en Creo. Es decir, nosotros no podemos hacer las cosas o no hacerlas porque alguien cree que ya no se debe fiscalizar más, o que ese tema... Fiscalizar sí, fundamentalmente fiscalizar, pero fiscalizar. Sí, y hay distintos espacios y distintas cosas que tomar. El tema del ministro, que dice que se ha pagado $1,5 millones, o que se quiere pagar $1,5 millones por el cargo en que él está, y luego se escuchan conversaciones entre personas que preguntan y dicen que el $1,5 millones, y luego no se judicializa, es algo que tenemos que hacer. Y tenemos que empujarlo en la medida total que podamos, sabiendo que nosotros tenemos un número de asambleístas también en el Pleno, que a pesar de eso, seguimos más allá del Pleno. Y si no lo comunicamos y no decimos que estamos haciendo lo correcto, como de hecho lo estamos haciendo, pues simplemente ahí se disminuye el tema. El agro es un tema absolutamente relevante, y tener un ministro que habla de que $1,5 millones se está pagando y que no hay una denuncia formal por parte de él de quién lo dice, y que no explica nada, y que el presidente de la República lo mantiene, como mantiene a Rosana Alvarado y como mantiene a María Fernanda Espinosa, porque la mantiene todavía y entiendo que se va a pagar, no es para menos y tiene que investigarse. Algunas cosas tienen resultados más rápido que otros. No se olvide que terminando como empezamos, hemos esperado 11 años para que Rafael Correa pues tenga una boleta de captura, luz roja en el Interpol, y probablemente sea extraditado para ser juzgado en el Ecuador por un juicio de lesa humanidad. Y que sea un juicio justo, y sea un juicio y con procesos transparentes. La oposición es fundamental en el juego de la democracia. Y la oposición, en términos de lo que el escenario permite, debe ser propositiva y tiene que también ser contradictoria, es decir, tiene que contradecir al poder. Me pareció bien interesante lo que decía Roberto, en el sentido que por definición hay que dudar de lo que el gobierno hace. Y eso le corresponde a la oposición, que refleja también una porción importante del electorado. Es fundamental entonces que se definan agendas, se definan temas, se definan contenidos y también se define forma. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.